Queridos amigos, amigas, estamos de nuevo presentando hoy un tercer episodio de Vincent los ha visto. Vincent es un ídolo que había visto extraterrestres. Hoy estoy con un verdadero extraterrestre. No, hoy realmente no vamos a ver visiones, sino que estamos con un marciano de este planeta, de este mundo, un ser absolutamente brillante, un amigo al que, bueno, no tengo tantos adjetivos calificativos para con él que los voy a ir diciendo de a poco. Es el tercer episodio de Vincent los ha visto. Esta vez lo hemos visto, es real. Estamos con el señor Hugo Arcidiácono, director de la Orquesta Escuela de la Municipalidad de San Martín. De la Orquesta Escuela de la Municipalidad de General San Martín. ¿Qué haces, hermano? Bienvenido, ¿Cómo mi estamos, querido Charlie? Hugo Arcidiácono amado. El gran Charlie Maguat. Qué grande, no, qué sé yo, Hugo. Vos sabés que anoche pensaba, anoté tantas cosas y dije, bueno, nosotros nos conocimos por allá, por los 80. Por los 80. Buscando en la búsqueda de nuestras experiencias musicales, uniéndonos en ese camino de la música. Yo me acuerdo que vos eras una persona que estabas muy, muy convencida Así es. de esto, pero después vamos a ver cuándo realmente te cae la ficha y cuándo te convences absolutamente de esto. Pero recuerdo en nuestras búsquedas, yo sé que tuviste muchos proyectos, muchas experiencias. La que más recuerdo y la que más me gustó a mí, personalmente, fue la López Pam o la López Pum. Gran proyecto. Esa banda me volaba la cabeza. Gran proyecto. Pero sé que antes hubieron muchas y después también han habido muchas, pero bueno, ya iremos a llegar ahí. Quiero decir que Hugo Arcidiácono es, aparte de ser el director de la Orquesta Escuela, es profesor universitario, es profesor de música, es autor, cantor, compositor, es músico, es profesor en las distintas escuelas e instituciones de la zona y no sé dónde más. Y no sé cuántos títulos más tenemos. No, yo creo que... ¿Cuántos pergaminos colgás vos en la casa? Yo creo que el pergamino que más me identifica es ser Hugo, el profe Hugo y nada más. El profe Hugo. Qué hermoso todo lo que has estado haciendo en los últimos años. La verdad que es... yo, si bien no he participado en algunos eventos, pero escucho en la calle, siento a la gente muy contenta, siento a los padres, por ahí tengo algunos amigos que tienen sus hijos en la orquesta y me cuentan las experiencias y lo bien que sucede todo y cómo los chicos se desarrollan y cómo aprenden. Y bueno, la verdad que no sé, es algo muy maravilloso. Pero antes de llegar ahí, vamos a empezar por tu apellido, porque tiene un corte un tanto, parecería un cargo de un obispado, arcidiácono, pero creo que está relacionado con la música también. Creo que una vez me dijiste que algo... En realidad, tengo la misma información que vos, de venir el origen del apellido de un cargo eclesial donde tenías el Papa, los cardenales, los obispos, y está la figura del diácono, el diácono. Que significa servidor. Y se ve que había otra figura además, que era como el referente de todos los diáconos, ¿sí? Claro. Que era el archidiácono. Entonces, bueno, debe haber venido de por allí. El origen familiar nuestro no viene del lado del Vaticano, viene del lado más de la isla de Sicilia. Desde allí vienen nuestros ancestros y los que llegaron acá a la Argentina, ¿no? Qué bueno. Mi abuelo Víctor con sus hermanos, que llegaron allá por entre 1906 y 1908. ¿Quién llega tu abuelito? Llega mi abuelo, pero con 6 años, ¿sí? Con 6 años de vida.
Entonces, bueno, dejando inclusive hermanos allá en Italia, ¿no? Ujú. Con esa tristeza de tener que emigrar en momentos Wow. difíciles y, bueno, dejando parte de su historia, de su familia, sus Sí, hermanos, sí, parte sí, sí, sí. de sus hermanos allá, con los que no se volvió a ver Vení nunca. que tenía unas ramitas ahí en la cabeza. El viento. Así que bueno, el origen viene por ahí, Así y que, bueno, con una historia también acá de mi abuelo, que digamos, él y sus hermanos, amantes de la música, y son los primeros de la familia que comienzan a hacer música. son amantes de la música. Acá en la zona, claro, pero aparte instrumentistas, ejecutantes, mi abuelo era el director de la orquesta de tango de ese momento. Entonces ya sabemos de dónde viene Claro. la historia. Claro, y con una historia particular ahí, porque la historia tuvo que atravesar Qué una bueno. generación en el medio, que es la generación de mi papá, que le tocó ser difícilmente hijo de un músico Ujú, de ese momento, ujú. músicos de orquestas de tango que se iban a tocar a otra provincia sin fecha de regreso. Claro. Qué bárbaro esas mujeres de esas épocas. Tal ¿no? cual, ¿no? Esperando ¿Cómo que sabían llegara. Entonces, esperar? creo que por ahí mi padre, por ahí cuando tanto mi hermano Tito o Sí, yo sí. nos fuimos empezando a dedicar a la música, medio que muy buena gente mi papá, muy buena persona, con un carácter muy estable, pero creo que con su mirada trataba de decir que no le agradaba No le mucho iba, que... claro. Porque no. él, la música, no le había permitido quizás disfrutar tantos momentos con su papá. Ujú, ujú. Entonces, pensó eso desde nuestro lado, ¿no? Claro, Pensó, la bendita música. claro, la bendita música. Entonces, bueno, después acompañó y plenamente acompañó a mi padre en las Sí, en el decisiones. desarrollo. Exactamente, en Claro. las decisiones. Así que, pero sí, el origen del apellido y artístico de la familia viene por el lado del abuelo Víctor, ¿no? Ujú. Don Víctor Arcidiácono. Víctor también es un nombre, ¿no? Que el nombre Víctor. Había una RCA Víctor, ¿te acuerdas? Una compañía de discos. Tal cual. Una discográfica, sí, sí. Qué interesante. Yo no tenía conocimiento de que tus abuelos, o tu abuelo paterno, exacto. había sido Músico, con una historia riquísima a través de... no sé si has tenido la oportunidad de indagar sobre Carl Jung y Sí. la sincronicidad. Sí, algo, ¿viste? Por ahí veo muchos videos, ahora no sé la profundidad científica de esos videos, pero Bien. por ahí le pongo la oreja. Bueno, hay cosas para Está prestarle bueno. atención y hay Sí. cosas que me han tocado vivir. Ujú, Por ejemplo, mi abuelo falleció cuando yo tenía 15 años. ujú. Tengo recuerdos hasta ese momento Bien. de él, donde, por ejemplo, tocar en el cumpleaños de 15 de mi hermana con toda una orquesta y tocar el vals en vivo. Me termina sucediendo lo mismo para los 15 años de mi hija, y que tuviera una orquesta tocando el vals de los 15 para mi hija. Mirá vos, impresionante. esos paralelos que fueron ocurriendo. Y luego lo más llamativo que me ocurre es que ya en la Orquesta Escuela de San Martín, ya año 2011, por ahí, me aparece un peque, un niño, y dice, así con tono porteño, me dice, yo soy pariente tuyo. Así que sos pariente mío, mirá. Mirá vos, no me vas a reclamar nada. Vos sos un tío abuelo mío. Ya la palabra abuelo me cayó re mal. Dije, ¿quién es este niño? Este marciano, otro marciano. Otro marciano más. Entonces, bueno, claro, viendo, es un nieto de una prima mía. Uh-huh. Entonces... ¿Tu prima dónde está? En Buenos Aires. Mi papá tenía 2 hermanas, mujeres más. Una vivía acá en San Martín y la otra vivía en Buenos Aires. Este niño era nieto de una hermana de mi padre y donde llega aquí por trabajos de su papá y por trabajos de su mamá y se vienen a vivir acá al este. Uh-huh. Pero eso no fue lo único llamativo.
Lo llamativo es que ese niño, entre sus brazos, lo que traía era el violín de mi abuelo Víctor, que volvía a estar cerca mío ese violín, de alguna manera, ese violín que yo había escuchado. Sí, sí. A mi niñez, que me sentaba en sillas de ver los ensayos de mi abuelo. Yo pensé que era el bandoneón, o que era era el violín que tocaba mi abuelo era violinista. Así que te trajo ese violín de tu abuelo. Volvió, todavía está Nahuel con nosotros en la orquesta, un niño ya de 24 años. Ya no es tan niño, ya. Todavía está. Hizo restaurar, el año pasado hicimos con la Orquesta Escuela un concierto de tango que lo estrenamos en 2022, giramos por Buenos Aires y el año pasado lo volvimos a hacer. Y en 2022 cuando lo hicimos, Nahuel estaba viviendo en otra provincia, estaba viviendo en Buenos Aires, entonces no pudo estar con nosotros. Pero el año pasado, cuando lo volvimos a hacer ese concierto en el Teatro Mendoza, tuvimos la oportunidad de tocar tango. Eso te iba a decir. Con Nahuel y con ese violín. Si habías hecho tango, porque sé que has hecho folclore. Sí. Pero no sé, te iba a preguntar, te lo tengo acá, si habías hecho tango. Y ahora me estás respondiendo que sí. Sí. Pero has hecho solo, has hecho en tríos, has hecho en no, tango fue ya con la Orquesta Escuela. Con la Orquesta Escuela. Con la Orquesta Escuela. El año pasado cuando hicimos tango fue es un espectáculo escrito y diseñado para la Orquesta Escuela, tomando obviamente los clásicos del tango, pero con arreglos originales. Y la verdad que, imagínate, para poder introducir a un montón de chicos de esta nueva generación en lo que es el estudio el tango, o sea, todos chicos post-2000, y en el estudio del tango, en el modo de interpretación que tiene el tango, sí. Que rompe muchísimo con lo académico en ciertas partes, ¿sí? Pero, claro, por supuesto, la toma del arco en el tango, el uso del arco que tiene los instrumentos de cuerdas frotadas en el tango o los ataques de los instrumentos de viento para el tango son totalmente distintos. Son diferentes. A lo que por ahí las músicas académicas han venido proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, porque es justamente el contrapunto del tango me parece que es un elemento distintivo de cualquier otro estilo. Si bien en la música clásica existe, o por lo menos yo escuchándolo sin saber nada, pero escuchando me doy cuenta de que hay ciertos autores que son como maestros del contrapunto. En el tango es como súper, digamos, como la columna vertebral, y entender eso o transmitirlo a un alumno que lo pueda tocar, ejecutar, me parece... Es así. El que introduce más contrapunto todavía en el tango es Piazzolla, ¿no? Piazzolla. O sea, a través de Piazzolla. Piazzolla tiene una formación académica y una formación de jazz muy importante, y lo que hace Piazzolla y la riqueza de lo que hace Piazzolla es tomar la música de su nacionalidad, de sus orígenes, pero agregándole elementos de otros géneros. Sí. Entonces, bueno, ahí aparece el contrapunto, como aparecen también cadencias armónicas de otro género, ¿no? Mira, tuve la oportunidad este año justamente de hacer unos análisis así sonoros, y me gusta mucho Vivaldi, ¿viste? No soy un experto en Vivaldi, pero pongo las 4 estaciones y las vuelvo a poner, y las vuelvo a poner, y las vuelvo a poner. El padre Antonio Vivaldi. El padre. Porque era sacerdote, ¿no? Y justo me eché en ese momento, que fue ahora en el otoño-invierno, Vivaldi con Piazzolla. Y descubrí que había una coordinación. Y ahí me dije, mirá esto, este muchachito nuestro, cómo ha puesto la oreja acá también. Ahí están las nostalgias. Pero en esas cadencias armónicas y en esas cascadas de notas de Vivaldi, las ves en Piazzolla, pero de una dimensión, Hugo, que es, no voy a decir que es mejor, pero hay momentos que realmente son tan sublimes, pero tan que decís, ¿cómo este tipo logró esto? Dios mío, ¿cómo?
Es la raíz ¿Cómo italiana va a del ser? tango, ¿no? Por favor. Es la raíz italiana, es eso. Tiene una Es la raíz raíz italiana con la vehemencia italiana. y Porque con los la- franceses también se Sí, toman una partecita. sí. Dicen, no, acá estamos nosotros también. Y válido también. El tango y la riqueza del tango es como una construcción social. Qué bueno. ¿Sí? Sí, El tango no es una construcción musical ni un género para una discográfica, es una construcción sociopolítica de un momento determinado en la República Argentina. Hay una conjunción de factores ahí en Buenos Aires que vienen algo de Uruguay, los inmigrantes. Y que era de la noche, de los prostíbulos, de los noche, burdeles, de las cárceles. y también. viene de ahí y es innegable que terminó siendo un movimiento. Es como todo lo under, ¿viste? Nos puede gustar o no gustar la cumbia villera, que cuando salió en ese momento interpeló a muchos, dijo, ay, me incomoda, como cumbia de la villa, ¿por qué la villa hace música? ¿Qué estamos diciendo? Claro. Y desde ese momento no podemos negar que la cumbia villera o el cuarteto cordobés responden a fenómenos sociales y le hablaron a poblaciones. Sí, aparte el cuarteto tiene esa de esos fenómenos, ¿no? De paso doble entre... Por supuesto. No sé qué más, son 3 o 4 cosas. Pero la música en general siempre ha respondido. No se puede entender la música sin entenderla en un contexto social. No, por supuesto. ¿Sí? Entonces la tenemos que... es muy rico y apasionante, yo porque me apasiono de entender la música y mezclarla con la sociología, ¿no? Me encanta. Pero desde ahí, por supuesto. Desde ahí es donde nosotros podemos entender y vivenciar de otra forma la música, ¿no? Si le vamos a bajar el precio a un género o a tal otro porque viene de tal o cual lugar geográfico, no tiene sentido. O decir que hay géneros mayores o menores, los géneros están respondiendo a un momento histórico. Y el tango fue uno. El tango tal es así, ¿no? Que el tango tuvo que irse a Francia para decir, che, acá estamos. Y ahí la alta sociedad argentina de ese momento poder decir, mirá, allá triunfa, y acá no le damos bolilla. Bueno, entonces... Mirá. Entonces esto es bueno. Empecémoslo a bailar en los y ahí salones. Y ahí empieza el tango de salón. El mainstream, claro. Claro. Ahora el tango pasó a ser de la alta sociedad. Exactamente. ¿No? Pasó a ser un gran negocio. Lo mismo pasó con el cuarteto, con la cumbia villera. Con el rock. En nuestra época, Charlie, en los boliches no se bailaba cuarteto, no se bailaba. No, era rock. ¿No? Era una diferencia social muy grande. Una diferencia social. La disco o el boliche y las bailantas. Y las bailantas. Dos conceptos diferentes. Tal cual. Con dos conceptos distintos y para públicos distintos. Si vos sos de la bailanta, sos de otra clase social, y si vas al boliche, de otra clase. Sí. Después se mezcló. En los 90 pasó eso. Y empieza a mezclarse. Y lo que fue tomado como, ¿cómo van a poner cumbia? Y venían los ortodoxos del rock a decir, ¿cómo van a poner cumbia en un boliche? Y estaba... Claro. ¿Y por qué pasó empieza con champán. Creo que ahí hay toda una cuestión que yo la veo de otro cuestión lado. de eclecticismo también social que hoy en día, política, a ver, vos y yo podemos coincidir que venimos de momentos del rock argentino con una vivencia muy futbolera del fanatismo. Entonces tenías el rock rollinga por un lado, con los Ratones, con los Redondos por un lado, el rock pop por el lado de Soda, Virus, Hit, claro. Entonces... y el rock intelectual, ¿viste? De Serú Girán, y el rock Spinetta, claro. Solo para entendidos. Solo para entendidos. Eso. Qué sé yo, Pedro Aznar, y etcétera, eso se fue rompiendo con el tiempo, se fue quebrando eso, y después aparecen bandas que te hacen una mezcla de rock con cumbia, con cuarteto, dentro de la misma... hoy pasa. Empieza a pasar con la Versuit. Empieza a pasar. La verdad que la Versuit sí. Empieza a pasar ya con la Versuit, bastante adelantado en su momento, ¿no? Sí. O Divididos tomando cosas de Atahualpa Yupanqui, incluso el Sumo hizo cosas, fusiones. De folclóricas. Esas fusiones, claro. Bueno, y estuvo... Genial. Son riquísimas. Siempre estas fusiones terminan presentándonos un nuevo producto.
Excelente. Que lo bueno es que interpele, que incomode. El arte no está para hacer sentir cómoda a la gente. El arte está para hacer que vos te hagas preguntas, para que vos te autoinvestigues, para que vos veas qué me pasa con esto. Bueno. Esa es la idea del arte. Qué bueno, si no hay hecho artístico. Bueno, acá es el primer corte de este tercer episodio. Bueno, qué bueno lo que acabas de decir. Me parece brillante. Pero volviendo al tema de cómo los chicos los haces incorporarse a este género que no conocen, que no han escuchado, y los haces tocar y armar un espectáculo. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué pasó? ¿Al principio te costó? ¿Lo aceptaron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, para responderte a esta pregunta, tenemos que remontarnos por ahí un poquito, hacer un poco de historia con esta Orquesta Escuela de San Martín, que comienza ya en el 2010. En el 2010, sí, ya tiene varios años, empieza con la estamos cumpliendo nuestros 15 años en este momento. Creo que los chicos de la Orquesta Escuela de la Municipalidad de San Martín han dado una lección y nos han dado un gran aprendizaje a todos los que hemos sido músicos de los 80, 90 y 2000 en todo Mendoza, de saber que un proyecto puede perdurar en el tiempo sin necesidad de pelearse y desarmarse. Qué bueno. Hablan de las políticas de Estado. Bueno, que no tenemos políticas de... Bueno, es lo único que creo que ha permanecido en el tiempo a través de las distintas gestiones. Pero y eso lo han logrado los mismos chicos. De decir, queremos ir por más, queremos seguir. Esto está bueno, acá me siento cómodo, este es mi lugar. Ajá. Entonces, primero que nada, los chicos, para que puedan tocar bien, tienen que suceder cosas previas. Pero por supuesto. Y tienen que suceder cosas previas. Una organización y una coordinación. Y tiene que estar la organización y la coordinación, pero tiene que haber un trato de personas a personas humanas, donde no seamos un número. ¿Y eso tenés que hacerlo con cada uno? Exactamente. Y eso se hace y se dio natural. Nosotros empezamos con 23 chicos, ni siquiera teníamos instrumentos. Teníamos flautas dulces y empezamos con eso. Luego vinieron instrumentos, llegaron subsidios nacionales, municipales, donde se compraron los primeros instrumentos. Pero con esto fue decir, la música acá, y fue pensado y diseñado de esta manera, la música acá va a ser solo una consecuencia. No va a ser la causa de juntarnos. No, la causa de juntarnos va a ser porque quiero encontrar mi lugar en el mundo y tomando el poder transformador de la música, el cual vos has vivenciado toda tu vida, desde que la conociste. La conoces, vas formándote, te vas formando. Que caemos a ella cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando la necesitamos, cuando tenemos ganas de estar solos, estamos con ella. Sí. Bien. Pero a la vez, si a ella además le sumamos un contexto de igualdad de oportunidades, donde les animamos a los chicos instrumentos sinfónicos, que hasta ese momento era decir, vayamos a Mendoza a ver una orquesta. Un violín, ¿cuándo veíamos un violín acá? ¿O cuándo veíamos un instrumento muy sofisticado? A ver, puede ser común en Europa o en otros países, un violín, pero un violín es un artefacto, es una pieza, una obra artística, ¿no? Esa madera doblada, esos puentes, esa construcción. Es difícil de verlo en un pueblo o en una ciudad que se dedica básicamente al agro o a la industria, a ciertas industrias, digamos, productivas, en donde no está esto desarrollado. Siempre lo contamos, siempre lo decimos y va con lo que acabas de decir. Cuando nosotros arrancamos el proyecto acá en San Martín, la cultura del departamento, la cultura, no hablo de una dirección de cultura municipal, sino hablo de la idiosincrasia cultural de la zona, nuestra ciudad. Pasaba por otro lado, el boxeo femenino llenaba estadios. Muy bien, claro. ¿Sí? Sí. Las carreras de auto llenaban autódromos.
el fútbol Llena estadios, sí. no pasaba por el lado de lo artístico. Cuando nosotros llegamos, la verdad, a instalar el proyecto a nivel social, es decir, hola, estamos haciendo ruido, esto es una orquesta. Algunos dijeron una orquesta, algunos pensaban con el prejuicio de no voy a mandar a mi hijo varón a que toque la flauta traversa. No te puedo creer. No. Eso es para chicas. Eso es para chicas o para... Sí. O para chicos o para personas con otras elecciones sexuales. Entonces al principio fue llamativo, pero lo que se logró con el proyecto fue una deconstrucción social en la mirada hacia una orquesta, a llegar a hoy día donde tenés inscripciones y tenés colas y colas de personas que se asisten a inscribirse. Y participan chicos de todas las estratos sociales, ¿no? Participan chicos. Y ahí es donde te digo, clases. Claro, y eso es lo bueno, porque la orquesta volvió a revivir la vieja escuela pública. Mira, nosotros trabajamos en el edificio de la Escuela San Martín. Compartimos edificio. Todavía están ahí. Yo una vez que fui a un ensayo o algo, estaban ahí. Estamos ahí. Compartimos edificio con ellos. Nosotros trabajamos desde las 18 horas hasta las 22 horas de lunes a viernes. Ajá. Y la verdad que todos los días, de lunes a viernes. Si no hay magia, Charlie. Todo por 10, 15 millones de pesos, me imagino. No. 20 millones está ganando. No. Sí, todavía está vigente el amor al arte, parece. Sí. Pero el chico que va a la orquesta, ahí van. El chico que viene de zona rural, que su familia trabaja de contratistas de viñas. El hijo del dueño de la viña. El hijo del dueño de la bodega. El hijo del médico. El hijo del que cobra el plan social. El hijo Y allá adentro, buenísimo. No importa si van vestidos con la zapatilla último modelo, el celular que tenga conexión espacial, no importa. Sí. Allá adentro son Mariano, Nahuel, Juan, allá adentro Mercedes, Federica, Luana. Es el nombre de las personas lo que importa, y cómo vos, desde tu lugar, con tu instrumento pequeñito y con tu sonido chiquito, podés aportar a ese instrumento que construimos entre todos, que le llamamos, ¿sabes cómo? Orquesta. ¿Sí? Entonces, aprendemos a trabajar en lo colectivo, aprendemos que ahí sonar distinto es un valor. Es nuestra materia prima, la diversidad de voces, la diversidad de volúmenes. Qué bueno. Y de esa manera aprendemos a trabajar juntos, y entre todos el desafío y el objetivo es decir, wow, escuchen. Entonces por ahí los hago pararse en los ensayos y los digo que dejen de tocar y que vayan a escuchar cómo suena la orquesta en la que ellos están. Cuando lo has grabado. No, por ahí. ¿Cómo hacen para autoescucharse? Los parás, decir, hoy te parás vos y vas a escuchar. Vas al frente. Y vas al frente a escuchar esto. Qué bueno. Se emocionan hasta las lágrimas. Qué bueno. Porque ahí pueden tomar dimensión dónde están. Y lo que están haciendo. Y lo que están produciendo. Y la importancia, además, de que no puedo dejar de estudiar mi instrumento, porque si yo desafina la orquesta, no desafino yo. Entonces, aplausos. Va por ahí. Por eso te digo que por mucho menos, allá en los 80 y los 90 vimos grandes bandas con mucho talento. ¿Qué te parece? Y por mucho menos se separaron. Por mucho menos. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cosas, corrientes, modas, pensamientos, la pulsión adolescente que te lleva el ego. Por supuesto. Que te dice, no, yo soy mejor, no, yo toco mejor, yo soy mejor. Los egos. Pero bueno, yo creo que a los dos, en este caso, que somos generacionales, junto con 1 millón de chicos más que en algún momento veré, no sé, Lodo Rojo, Edem, Rayban Pérez, Paranalina. Esos son los 4 estandartes del apocalipsis para mí. O sea, ¿quién no soñaba? Más allá de la divergencia de estilos, ¿no? Cada uno, ¿no? Con sus cosas. Pero decías,
Yo iba a los recitales y decía, wow, qué alucinante. Tal cual, todos venimos de ahí. Y después vinimos todos los demás. Con nosotros, con la banda de... El Silvio Herrero, el Mariano Rosales, qué sé yo, pero, el Turquito Morcos. Pero para que estuviéramos nosotros, previamente hubieron... Los Alquimia, ¿te acordás de los Alquimia? Hubieron personajes que... Tu hermano Tito. Bueno, el Tito, un referente muy valioso. Un referente muy valioso y muy poco reconocido. Muy y poco reconocido. Tito, y la verdad muy valioso. Muy autodidacta. Un tipo que a sus 60 años se sigue teniendo sus 3 ensayos semanales que arma concierto, que se lo sigue bancando, que arma conciertos y los produce solo, y va y te llama y te dice voy a tocar ahora de nuevo con la misma el mismo entusiasmo de los teníamos 15, claro. Yo lo fui a ver al Tito cuando tenía Nuez. Mirá, Nuez, claro. ¿De qué banda? Bandón. El pelado loco Rodríguez en la batería y no me acuerdo en el bajo, el Bocom, no le decían el Bocom. Naceta. El Bocom Naceta, que creo que después fue bancario, no sé. No, Giacomelli fue bancario. Giacomelli. Bueno, iba a los ensayos del Tito. Claro. En la piecita del fondo. Y vos no sé bien que andabas armando, no sé, querías armar, yo siempre te recuerdo como que querías armar una super banda, pero como que no encontrabas a la que no había manera. Pero tuviste. Pero era el sueño. Tuviste un par. Lo que pasa es que... Tuviste un par. A ver, recuerdo mis vacaciones de verano, de mi niñez. Y mis vacaciones de verano era despertarme y mis hermanos, yo soy el menor de 3 hermanos, con mi hermana me llevo 9 años, con mi hermano me llevo 8. Mis hermanos estaban trabajando. Cuando yo tenía 8 años, ella ya trabajaba. Ya estaba. Entonces yo me levantaba... Sí, vos tenés una hermana también. Sí, mayor. Mayor, que creo que ha hecho teatro o algo en algún momento. Sí, también. Elizabeth. Creo que en un momento hizo algo artístico. No sé si ahora lo está haciendo. Tal cual, ahora vive en Córdoba, Elizabeth. Exactamente. Bueno, o sea que todos, digamos. Sí, todos hemos pasado... ¿Hay algún otro más que no sé? No, que sepamos, no. No sabemos. Por ahí después de este video aparece. Claro. Papá, ahora que ganas 20 millones. No. Pero lo que te estaba contando es que al despertar de mis vacaciones de verano, por ejemplo, vos habías terminado la escuela. Mis juguetes era la sala de ensayo donde el Tito ensayaba, donde mi hermano ensayaba con sus bandas. Y jugaba con instrumentos. Entonces, todo lo que hoy podemos decir, y está escrito en los libros de pedagogía musical, la exploración sonora sobre el instrumento, sin ningún paradigma que lo ate, todo eso lo viví naturalmente. Qué bueno. Del despertarme y tener una pieza llena de instrumentos. En mi pieza estaban esos instrumentos. Qué bueno. Entonces era tocar un rato la batería, el bajo. ¿Sabes lo que es levantarte y ver un equipo de bajo ahí que son... Exactamente. Poner ese botón. Ahí empieza qué grande. el amor. Bueno, entonces hay un mérito del Tito muy importante. Pero claro que sí. A mí me pasa siempre que cuando hablo de estas cosas, el que tuvo mucha influencia sobre mis criterios musicales fue mi hermano. Bien. Fue mi papá, mi mamá y mi hermano, pero como cuando éramos chiquitos compartíamos la habitación, mi hermano me lleva 6 años, casi 7, qué sé yo, entonces él escuchaba música. Él estaba en la efervescencia, en la levadura del rock ese, de Yes, de Deep Purple, de Supertramp, de Rush. Nos hicieron conocer esa música. Entonces yo escuchaba, ¿viste? Y era muy chiquito, iba grabando. Me acuerdo a mi hermano le debo a él una gran... Tal cual, mi hermano me hace conocer Rush, me hace conocer Supertramp, me hace conocer... El flaco. Si compartimos la misma... El flaco. Mismo amor por el flaco. El flaco. Me acuerdo que había un momento sagrado en mi casa que era la siesta de nuestros padres. A la siesta se duerme. En las vacaciones de verano, que no quería salir a bañarse en el canal. Sí, ¿quién no quería la siesta? Yo saltaba la tapia en mi casa. Entonces nos mandaron a mí la siesta. Y la siesta era con un radiograbador gigante y el Tito poniendo el cassette de Almendra. Y
pararlo, Sí. el tipo, pararlo, ponerle pausa, retroceder Ceder. porque había algún bloque que le fascinó, mirá, y te decía, escuchá el bajo. Y volví a escucharlo. Escuchá el bajo lo que hace acá. Escuchá. Y creo que el Tito en eso me hace reconocer, y él es mi primer profe de identificación por sonora, supuesto, discriminación sonora. por Eso. supuesto. Yo he hecho lo mismo, he aprendido así como él, escuchando y escuchando y Tal escuchando. cual. Va, después, bueno, tuve contacto con profes, con esto. Tal cual. Me tiraron algunas Obvio. cosas. Pero el oído, el reflexionar sobre lo que está sucediendo. Viste, pero la gente, y está bien, porque si todos fueran así, seríamos todos unos marcianos. La gente escucha música, pero al tonto, al que le gusta, ¿viste? Que hace clean. No, quiere escuchar más. Dice, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo lo Bueno. hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Y antes no había tanta información. Le pasa al lector Ajá. que es capaz de detenerse en la página de un libro y releerla 70 veces porque está descubriendo que hay otro mensaje más Por entre líneas. supuesto, por supuesto. En la música, el entre líneas está habitualmente. Sí, qué bueno. Qué bueno. Bueno, segundo bloque. ¿Vamos con el segundo? ¿O vamos al tercero? Segundo bloque. Tercer bloque de Vincent nos ha visto hoy con el genial, el maestro de maestros, Hugo Arcidiácono. Qué bueno. Mira, ya hemos hablado de tu historia, hemos hablado de tus abuelos. No sabía que. Yo alguna vez hablando con el Tito algo me había comentado de la relación. Sabía que había músicos en tu familia, pero no sabía que era un abuelito. Hemos hablado de la escuela, hemos hablado de todo, pero quiero saber ahora, ¿cuándo fue este momento? Porque todos divagamos, ¿no? De los 80, 90, boludeábamos para acá, para allá, pensábamos por ahí que la íbamos a pegar con algún proyecto, o que, viste, que teníamos esa idea que había que grabar el disco y después promocionar el disco, y una vez que promocionáramos el disco, y fue, qué largo el camino, el recorrido, para empezar a soñar, a quizás poder llegar a vivir de esto. El único para mí, el más inteligente de todos, fuiste vos, en el sentido de que en un momento dijiste, ¡ting!, me meto a la facultad. ¿Cuándo pasa? Bueno, no pasa inmediatamente luego de salir de la secundaria. Porque por eso te lo digo. No pasa. Creo que por tuviste un periodo. Claro, tuve un periodo de decir, bueno, como negarme, dedicarme a la música. Ajá. Autonegármelo. Por ahí, por mandatos sociales. ¿Cómo ¿de qué va? ¿De qué ser va? doctor. Claro. Quería ser doctor. Doctor, ingeniero. Entonces, ¿qué fui a estudiar? Ingeniería primero. No sabía. Claro, fui a ¿Así? estudiar ingeniería química. Qué bárbaro. Estuve 6 meses sí. Y me fui. Dije, no me hallaba, no me... Pero fíjate que hay una relación entre la música obviamente, y la química, y la matemática. Y la matemática y la física, que bueno, sería buenísimo poder charlar. Lo podemos planificar para otro encuentro. Y luego, bueno, estudié 1 año y medio Ciencias de la Educación, donde fracasé con total éxito. No me hallaba, pero para nada. Y yo seguía grabando temitas en el estudio de Robertito Sánchez. Bonito, Roberto, querido. Y yo pensaba en música. Entonces tuve que hacer algo, en ese momento, ¿no? De año 92, 93, tuve que animarme a parar y decir, ¿qué quiero hacer? Claro. Entonces en ese momento me fui a hacer un test vocacional a una psicopedagoga. No te puedo creer. ¿Todavía no lo sentías adentro que era...? Lo sentía. Y eso es la anécdota que te quiero contar. Fui a una psicopedagoga brillante que tenemos en la zona todavía, que era Elizabeth Hert de Dorado. Qué nombre, por favor. Hert de Dorado. Y fui a Elizabeth y me empezó a hacer un montón de test y de cosas. Y un día, llevábamos como 3 o 4 sesiones, un día yo llegué con un cassette. Ajá. Que me acababa de entregar. De días y días, como decían, claro, del flaco. Un cassette que acababa de grabar yo y me lo acababa de entregar Robertito Sánchez. Uh-huh. Y yo no había tenido la oportunidad
de escuchar cómo había quedado terminado ese máster. Entonces entro a la sesión de la psicopedagoga y yo veía que detrás de ella lo único que había interesante era un radiograbador enorme. Alucinante. Y yo decía, ¿cómo hago para pedirle que pongamos? Estaba muy ansioso de escuchar cómo había quedado mi canción. Tu producción, por supuesto. Y entonces ella se da cuenta que me ve disperso, distraído. Noto que miras para allá. ¿Qué pasó? Y entonces le digo y le pido autorización permiso. Pero claro que sí, lo pone. Entonces terminó la canción y la mujer... ¿Era instrumental o cantabas también? Cantaba, una canción que... Muy buen cantante, quiero decir que es un gran cantante, Hugo. Te vi, perdóname la interrupción, en Rivadavia un par de veces, en unas previas, no sé si eran post o previas a la fiesta de la vendimia. De la vendimia. Es que Rivadavia hace toda esa cuestión de Rivadavia le canta, que no sé en qué momento está la fiesta de la vendimia. En el medio está. Bueno, te vi una vez, sí recuerdo, no sé si dos, pero una excelente. Que ella tenía esa super guitarra que ya me van a contar. Bueno. Y escuchamos la canción y ahí esta profesional me dice, vos me estás haciendo perder el tiempo, porque vos sabés lo que tenés que estudiar y no lo decís, va por acá. Claro. Ese fue, me acuerdo, fue revelador ese encuentro. Y bueno, desde ahí fue ir a inscribirse a la escuela, ir a estudiar muchos años, terminarla de casado, ya la facultad no fue fácil poder terminar, porque en el medio uno tuvo que ponerse a trabajar también. Entonces no fue fácil, ya había nacido mi hija Guadalupe cuando terminé. ¿Cuántos chicos tenés? Dos. Guadalupe nacía en 2002, que ahora tiene 23 años. ¿Y seguís casado con tu...? Con Flavia, exactamente. Sí, desde el año 93 juntos. Qué bien. Tal cual. Muy bien. Y Valentino, que tiene 15 años. Valentino, qué bonito nombre. También los dos participantes de la orquesta escuela. ¿Sí? Guadalupe a punto de recibirse de psicopedagoga. Y... Mirá vos. Mirá vos. Y clarinetista ella, de la orquesta escuela. Y Valentino, de 15 años, chelista de la orquesta escuela, le gusta tocar la guitarra, le gusta cantar, spinettiano. Ese me parece que lo vas a perder. Spinettiano absoluto y te escucha cosas. Decirle que ha nacido en otro tiempo él, pero él es de otra época. Qué bonito. Así que bueno, tiene que venir por ahí. Y la verdad que cuando la pregunta que hacías hace rato, ¿cómo hacemos para meter a los chicos en los géneros? La verdad que el prejuicio es nuestro. Porque ellos están más abiertos. Ellos están totalmente abiertos a participar, a aprender diferentes géneros. Y así la orquesta ha atravesado por géneros de película, géneros clásicos, rock nacional. El rock nacional en la Independencia te vi una vez. Bien, rock nacional. Después, tango. Eso no lo he visto, ese espectáculo. Precioso. Lo que pasa es que luego la orquesta empezó a trabajar en un formato que no fueran solo conciertos, que fueran espectáculos integrales. Bien. No solo un montón de ahí un montón de chicos que estuvieran arriba en el escenario ejecutando una obra. Eso es algo muy importante lo que estás diciendo, porque no solamente, perdóname que te interrumpa, que sirve para vos, ¿no? Que bueno, que sos un productor ya, más allá de profesor, porque producís. Pero el concepto de espectáculo es algo que no lo tenemos incorporado los Tal cual. Excepto algunos elencos de teatro por ahí que veo. Pero en el mundo de la música, que yo lo empecé a decir hace mucho tiempo atrás y que empecé a decir, chicos, no es solamente el recital. Exactamente. No es solamente, hay que armar una escena, un espectáculo. Un contenido. Un contenido. Claro. Creo que nunca fui escuchado, o me dijeron el Changi está muy loco, pero a todo el que pude decírselo, se lo manifesté y dije, hay que producir la cosa de otra forma. Claro, y los contenidos de la orquesta escuela fueron pensados de esa forma. Entonces, ¿con quién nos encontramos? Con un escritor. Bien. Entonces acá apareció Fernando Toledo, por ejemplo. El Fernando Toledo. Un gran escritor. Y apareció Leandro Valdivieso para armar puestas y pantallas que contaran historias de lo que iba sonando. Ajá. Entonces ahí armamos nuestro primer concierto de películas donde se pasaba el fragmento de la película
y la orquesta estaba tocando la qué canción lindo, original. eso no lo he visto. Precioso. Y luego entonces vino el rock nacional con teatro y lo mezclamos con un guión teatral y aparece un actor como fue Willy Martí, que es una maravilla de actor. Willy, qué grande, una maravilla de actor. actor. Otro guión escrito por el Fernando Toledo. Luego viene qué bueno. el espectáculo de tango, que es una obra teatral donde aparece personificado el tango. Lo hemos hecho con dos grandes actores mendocinos como es Jorge Fornés y como ha sido Fito Suden en la última edición que lo hicimos. No tengo yo. Preciosas versiones, pero imagínate que el concierto aparece con el actor en escena diciendo aquí estoy yo. Y vengo que ahora que es la hora a batirme en esta reyerta. ¿Y con quién quiere tener esa reyerta? Con las músicas actuales, con la multimedia, pero yo sigo vivo, quiere decir. Acá estoy y sigo vivo. Sigo vivo. Bueno, contar eso y que la gente no solo se siente a escuchar a pibes que están haciendo música, sino ver un espectáculo hecho por chicos. Wow. Sí. Bueno, entonces estamos en otra sintonía. Bueno, y ahora, se viene lo que es el fin de año. Porque eso, te iba a preguntar, es que eso era para el final ya, pero déjame ver. Me desordeno con las respuestas. Sí, no importa. Es que es muy bueno. El folclore, quiero saber, ¿incurriste en el folclore una temporada? Sí. ¿Seguís o lo dejaste como un proyecto ahora en el baúl ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? Bien. Perdóname, porque después quiero cerrar con la escuela. Bien. Porque sé que se viene un espectáculo muy grande. Bien. Sé que estás trabajando mucho para eso. Bien. Sé que es el 20 de diciembre, ¿o no? Exactamente. Pero lo vamos a dejar como para como terminar este primer episodio. Bien. Este episodio con vos. Bueno, el folclore, tanto el folclore como el tango en mi vida, no son los géneros que yo elegí al principio. Sí, ya lo sé. Yo tuve bandas de rock, mencionaste la López Punk, quizás el proyecto más serio con Marcelito Fortunato ahí. Marcelo Fortunato, el Anuar Mansur. Y diferentes músicos que fueron pasando, invitados, Alberto Gracia de La Paz, y el Pepe Sánchez, que también nos ayudó bastante. Buenísimos eran. Pero luego aparece por una cuestión etaria, por una cuestión donde uno dice, wow, escuché un disco de folclore que escuché al Chango Farías Gómez, me acuerdo un día. Ajá. En un disco que se llama El Chango Farías Gómez y La Manija, disco que recomiendo muchísimo, con un montón de versiones folclóricas que dije, wow, me encanta por ahí. A mí me gustaba esto de siempre encontrar una versión nueva de una obra escrita o hecha y encontrar una vuelta, y ahí me fui metiendo con el folclore y ahí me encontré con otras personas que tenían la misma búsqueda y empezamos a armar la agrupación que se llamó Inti Guaira al principio, después el sello, lleno de satisfacciones, con 2 discos grabados. Con otras personas, con otros chicos, claro, de compañeros. Yo ya en ese momento participaba y fui parte, ¿no?, de ese staff durante 15 años, que fue la Banda Municipal de Rivadavia. Sí. Entonces, con gente de ahí armamos este proyecto. Que la dedicamos mucho, donde tuvimos la suerte de poder tocar en muchos lugares, poder llegar a muchísimas personas, pero estar muchos años unidos. Pero hay que vivir también, hay que pagar la luz, ¿no es cierto? Exactamente. Porque creería que fue exitoso ese proyecto. Fue muy exitoso. Pero eran, no sé, 4 personas, 5. Y a veces éramos más. Es una producción que hay que mantenerla y que los costos no daban. Entonces, no por desencuentros personales, sino eran más desencuentros de las vivencias económicas de cada uno, porque en un momento tuvimos que decir otra cosa. Y siempre pasa lo mismo. Y en un momento, entonces... Que una banda es una pyme. Y una pyme, para que sea rentable, hay que ponerle mucha bola. Tal cual. Y en un momento aparece entonces esto de presentar el proyecto en San Martín para la creación de la Orquesta Escuela. Y ahí es donde yo me vine a dar cuenta